Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero. Bueno, hola, ¿cómo estás, Esteban? Bien, Cata, bien. Con lo que pasó la semana pasada, con menos pelo. Bueno, terminamos, sí, bueno, pero se te ve bien el corte de pelo, pero terminamos finalmente el mes de enero y fue como si hubieran pasado 3 meses en un mes, ¿no? Muchas noticias, tanto en el ámbito global como en el ámbito local. En el ámbito local tuvimos el Banco Central subiendo tasas de forma súper sorpresiva, seguimos con todos los temas de la expectativa del decreto de repatriación, tenemos pues encuestas sobre cómo va el tema de las elecciones presidenciales en el ámbito internacional, pues mensaje de la Fed, de los diferentes bancos centrales, los temas de Donald Trump que nunca paran, el Bitcoin pues cayendo de forma contundente, el dólar también digamos con mucha volatilidad, también tuvimos el oro que se pegó una trepada impresionante, cerró el mes también con uno de los activos más valorizados. En fin, hemos tenido muchas noticias en este mes, o sea, empezamos el año con muchísima fuerza. Vamos a empezar por el chismecito corporativo, vamos a empezar como por, digamos, por fuera. ¿Qué nos tienes que contar un poco en ese ámbito de chismecito corporativo clave que tengamos que tener al radar? Bueno, la semana pasada tuvimos una semana intensa, ¿sí? Marcada principalmente por la noticia de Microsoft. Microsoft viene, presenta resultados y en el segmento de su negocio en la nube y todo lo correlacionado con inteligencia artificial vemos un retroceso. Y eso preocupó absolutamente todo el mercado. El mercado, digamos que estas últimas semanas veníamos con esa discusión de, sí, mucha inversión, mucho lo que tú quieras, pero yo quiero ya ver earnings, ¿sí? Ya pusimos mucho capital y eso castigó muchísimo a Microsoft. Y de hecho, hablando ya metiéndonos un poco en los resultados generales, a todo el segmento de tech también le generó un retroceso importante que se vino recuperando en los últimos días. Vimos un movimiento bastante positivo, pero digamos que eso fue un susto tremendo para todo el mundo. Una caída en un solo día en la historia de Microsoft era muy grande, de superior al 10%, que para todo el segmento tech terminó bastante golpeado. Bueno, y ya que entraste pues en este tema y un poco, pues es un poco lo que estábamos esperando sin lugar a dudas. Ha habido mucha fuerza, mucho ímpetu, muchas, digamos, expectativas frente al tema de inteligencia artificial y cómo se va a monetizar y cómo toda esa inversión en CAPEX se va a ver, digamos, en eficiencias. Estamos empezando, digamos, con algunos sectores, pero todavía no es tan evidente. Pero ¿cómo empieza esa temporada de resultados corporativos? Porque viene, digamos, estamos en plena temporada, hemos visto resultados del sector financiero, como dices tú, ya del sector tecnológico. Cuéntanos un poquito cómo va esa temporada de resultados. Bueno, hemos visto una dinámica bastante interesante. Digamos que los resultados en general son positivos, compañías llegando a los resultados con algunas sorpresas, pero sí hay una preocupación importante y es, digamos que aunque el desempeño ha sido positivo, estamos viendo un tercio de las compañías estadounidenses que no están alcanzando los resultados en ese cuarto trimestre y eso ha generado cierta preocupación, especialmente cuando estamos analizando, bueno, qué compañías son, estamos viendo segmentos de algunas en healthcare, en temas de biotech, estamos viendo compañías correlacionadas con inteligencia artificial, digamos que fue uno de los segmentos que menos ha conseguido llegar a esos resultados, pero que también se encuentra en una etapa bastante temprana de su desarrollo. Entonces está como esa discusión. ¿Y cómo viste ese forward guidance? Porque también ese es, bueno, ¿qué pasó en las empresas? Sin lugar a dudas, pero ¿hacia dónde van? Y un poco lo que hemos visto y mi sentimiento es que también ese forward guidance no ha sido tan positivo. Bueno, ha sido una situación un poco compleja porque por un lado, digamos, estaba el tema de consumo, cómo iba a continuar evolucionando el consumo. Algunas compañías tuvieron un muy buen desempeño, pero por parte de otras como que llegaban muy al ras a los resultados, entonces eso daba al inversionista la sensación de, bueno, si apenas está consiguiendo esto para el siguiente trimestre, empezando el año, no es un trimestre, digamos, tan positivo como podríamos verlo comparado con el último trimestre del año, entonces eso ha generado esa sensación, digamos, un poco más negativa en el corto plazo. Por parte de la Fed tuvimos esa decisión de mantener la tasa, el anuncio del nuevo candidato para ser el nuevo presidente de la Fed. Y todo eso, digamos que en el mercado no le ha dado tanta confianza para el mercado estadounidense al inversionista. Y en ese sentido vimos ya el cierre del mes de enero, pues que en el 2025, pues el Standard Poor's mostró unas valorizaciones muy fuertes, pero ¿cómo viste este cierre del mes de enero del mercado accionario en Estados Unidos?
Lo veo positivo comparado, digamos, con el mismo mes el año pasado. Siento que es un mes donde los inversionistas están siendo mucho más exigentes. Claro, tuvimos un año con unos retornos impresionantes, unas valuaciones muy altas, y es un año donde empezamos con valuaciones muy altas y donde el inversionista ya está exigiéndole mucho más a estas compañías, y el efecto que estamos viendo en esos resultados es ese resultado negativo, ese fallar en los resultados se está castigando mucho más fuerte, ¿sí? De lo que se está premiando el alcanzarlo o superarlo. Entonces es un inversionista cada vez más demandante de ese resultado tangible, de ese cash. De acuerdo. Y un poco a mí cuando me preguntan es, Catalina, ¿y qué hacemos con las acciones en Estados Unidos? ¿Qué estás viendo hacia adelante? Un poco también mi respuesta es como este año el megatrend más importante es la búsqueda de calidad. Cuando no es que haya que no invertir en Estados Unidos, digamos que las acciones en Estados Unidos pues son un activo extremadamente eficiente. Si uno ve la relación riesgo-retorno de este activo, pues es impresionante, pero como bien lo dice Esteban, la búsqueda de calidad es fundamental, es no, digamos, no centrarse como en el índice en general, sino buscar dentro del índice cuáles son esas empresas que desde un punto de vista de evaluaciones están atractivas y su capacidad de generación de flujo de caja es, digamos, mayor desde un punto de vista de la calidad. Y eso yo creo que va a ser un tema clave, ¿o no, Esteban? Totalmente. De hecho, hace poco tuvimos una visita donde nos mencionaron algo muy similar, donde decían, ¿cómo era que nos mencionaban? Estamos positivos en equity en Estados Unidos, pero negativos en Estados Unidos en general. Sí. De acuerdo, porque pues un mercado que ha tenido unas valorizaciones muy grandes y pues sí, sin lugar a dudas se ve muy caro, pero todavía muchos sectores tienen mucho potencial. Bueno, ahora bien, pues si por allá llueve, pues por acá no escampa y acá hemos tenido pues digamos que también mucha volatilidad, particularmente en los activos de renta fija. Entonces, pues pues tenemos que dedicarle un segmento importante de la conversación a lo que pasó con la Junta Directiva del Banco de la República. Solamente para contextualizar, el consenso del mercado estaba dividido entre 25 y 50 básicos, pero ningún analista tenía 100 básicos, o sea, a todos nos cogió por sorpresa. A mí particularmente me cogió súper por sorpresa porque yo pensaba que incluso con dificultad iban a lograr incrementar 50 básicos y que posiblemente se iba a ir más hacia 25 básicos. Entonces yo sí te pregunto, Esteban, ¿cómo viste esa discusión? ¿Cómo viste la rueda de prensa después de esa junta del Banco de la República donde se incrementaron 100 básicos? Pues las tasas quedaron en 10.25, eso quiere decir pues que ahí en adelante los créditos pues la tasa base sube y no solamente es lo que pues se incrementó, sino que efectivamente pues es el inicio, entonces seguramente vienen más incrementos. Entonces cuéntame un poquito qué viste. Bueno, digamos que en toda la conferencia de prensa, primero, el tema de que esa decisión de los 100 puntos no fue una decisión unánime, ¿sí? O sea, vemos una junta directiva del Banco de la República considerablemente dividida. La mayoría votó por los 100 básicos, cosa que nos sorprendió, ya lo mencionaste. Yo era de los que estaba más posicionados hacia los 50 puntos. Y cuando nos toma esta noticia, yo recuerdo estarla viendo en vivo, y me quedo como, Dios mío, ¿qué está pasando? Y vemos una posición dividida entre el gobierno y el gerente del Banco de la República, con una discusión importante en cuanto al efecto que va a terminar teniendo la implementación de la tasa, sobre si esto va a generar un choque, digamos, en un crecimiento de esa demanda agregada, con unos recortes en esa inversión en producción, o si vamos a estar viendo un mayor incentivo para que se genere mayor inversión, por ejemplo, es el sector financiero, unas tasas más interesantes para tomar posición ahorita en renta fija. Digamos que se abre toda una discusión amplia, pero lo que hoy se ve es eso, un Banco de la República un poco dudando en cuanto a si subirla más, si subirla menos. Eso fue una decisión grande, y el mercado en este momento descuenta, o bueno, incluye la posibilidad de que haya más bajadas de tasas en el futuro, pero mucho más leves y tal vez no necesariamente en el corto plazo, sino más como esperar a que evolucione, a ver cómo termina desempeñándose la inflación, sobre todo porque, bueno, en diciembre tuvimos una inflación que retrocedió un poco, pero cuando analizamos el dato de la inflación básica, que es en lo que se, digamos, fijó más el Banco de la República al momento de tomar la decisión, sí estamos viendo
ese incremento. Además que el presidente del Banco de el gerente del Banco de la República dejó muy en claro que su motivación principal no fue directamente el aumento del salario mínimo, sino que era una de las variables que tuvieron en consideración, que su objetivo principal es buscar que las personas beneficiadas por este aumento salarial no vean disminuida su capacidad adquisitiva a través de la inflación. De acuerdo, y el tema de las expectativas, como bien lo decías tú, es básico, porque cuando tú ves las expectativas, tanto del mercado como del consenso, están esperando que durante este año pues la inflación esté por encima de la meta oficial, pero no solamente este año, sino el próximo año. Entonces, el objetivo del Banco Central es anclar las expectativas porque eso resume el éxito en la política monetaria. Si las expectativas no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo están desanclados, quiere decir que la credibilidad y pues la eficiencia de la política monetaria no está bien arraigada. Entonces, sin lugar a dudas, pues esto es pues el principio de lo que yo creo que van a ser varios incrementos adicionales. Entonces, súper importante tenerlo en el radar, porque eso que implica para el inversionista de a pie, implica que la deuda pública y la deuda privada de corto plazo pues van a seguir subiendo y eso lo vimos hoy en la apertura del mercado, pues efectivamente las tasas de deuda privada, tanto de deuda privada de corto plazo y de deuda pública de corto plazo, pues inmediatamente se ajustaron y vamos a ver captaciones de los bancos pues mucho más agresivas y toda la, digamos, el mercado adaptándose no solamente a este incremento que fue sorpresivo, sino a los incrementos que vienen. Entonces, un poco lo que uno sí va a ver es un impacto en valoración en los portafolios, pues con énfasis en renta fija de corto plazo, pero ojo que no todo es malo, porque eso quiere decir que también son tasas y causaciones súper atractivas para los clientes. Entonces el impacto de corto plazo es malo, pero de mediano y largo plazo, pues eso quiere decir que la causación de un papel de corto plazo pues es mucho más atractiva, ¿no? Y Totalmente. también pues los instrumentos de renta fija a plazo fijo, pues también se ven cada vez más atractivos y eso hay que tenerlo en el radar. Ahora, ahora cuéntame un poquito cómo fue ese price to action también del tipo de cambio, cómo viste la reacción del tipo de cambio. Bueno, claro, vemos por un lado Fed mantiene tasas, por el otro lado Banco de la República hace un aumento importante y cuando analizamos el efecto que tuvo directamente en la tasa de cambio fue una bajada. O sea, en este momento estaba alrededor de los 3.600 exactamente y metiéndose ya dentro del rango de los 3.500. Podríamos seguirlo viendo más por debajo de los 3.500, de los 3.500, de los 3.600 en un futuro de corto plazo es bastante probable con esa subida, porque es que el mercado no, como lo mencionaste, no se lo esperaba a O nadie. sea, las negociaciones, yo lo vi por encima de 3.650, las negociaciones esta mañana las viste, Ahorita mismo las estaban en viste, 3.600 al RAS y ya algunas en 3.599. ok. Entonces, la presión es importante porque, claro, se abre un spread enorme de tasas y si, digamos, todo se cumple, una expectativa de inflación mucho más baja, una tasa real bastante importante en unos títulos con un nivel, digamos, de calificación de seguridad adecuado, además, lo repetimos, Colombia nunca ha entrado en impago de su deuda, entonces es bastante interesante para un inversionista decir, bueno, para este nivel de retorno, con este riesgo, pues mejor invierto acá. Y se nota, o sea, porque claro, si tienes esas tasas, pues te interesa llevarlas a donde tienes adicional ese carry extra, porque tener ese carry negativo en dólar en este momento puede no ser tan interesante para un inversionista que de pronto quiera esa seguridad, a pesar de que podría tener, digamos, una relación riesgo-retorno más interesante en otras regiones. De acuerdo, entonces es importantísimo tener ese tema en el radar, el diferencial de tasas es clave y no solamente el diferencial de tasas que se abrió, sino el que viene, ¿no? Porque son 100 básicos ahorita, la Fed ya dijo mantener tasas inalteradas, pero con un forward guidance también de futuros descensos, entonces quiere decir que el diferencial cada vez va a ser más alta, entonces ese carry o esa causación que tú buscas, pues va a ser cada vez más atractiva en pesos, pues digamos bajo la premisa de que el riesgo crediticio en Colombia pues no se empeore sustancialmente más. Entonces ese tema es súper importante. Ahora, no me quiero ir sin hablar un poco del mercado accionario local. El mes de enero fue uno de los meses más importantes para el mercado accionario local, unas valorizaciones gigantescas, pues básicamente parte estuvo pues tal vez sustentado en esa expectativa del decreto de repatriación que implicaría una mayor demanda de, pues digamos, del mercado institucional sobre el mercado accionario local, eso generó muchas valorizaciones. ¿Cómo estás viendo el mes de febrero en materia de la renta variable? Obviamente todavía ese decreto está pues para comentarios, todavía no es inminente, esa plata pues entra no inmediatamente sino escalonado, pero ¿cómo ves ese mercado accionario en Colombia? Porque definitivamente pues se ha comportado muy bien
Y también una de las grandes preguntas es hasta cuándo, ¿no? Si es infinito, pues más o menos esas valorizaciones, tal vez teniendo en cuenta que ya desde un punto de vista de precios justos y de muchos análisis pues de expertos se ha volado pues ya los niveles que estaban como target de valorización este año. Totalmente, o sea, en este momento acumulamos como un 19% más o menos, entonces 19, un 20% de rentabilidad ya en lo corrido, o sea, sin estarla componiendo al año, ya 19%. Eh, el ministro de Hacienda, de hecho, en la conferencia mencionó que dentro de las políticas que sí planean tener en este momento, y lo dijo, digamos, de forma bastante afirmativa, era, en este momento el decreto, como lo mencionaste, está recibiendo las opiniones del sector, pero que van a proceder con el decreto. O sea, eso ya lo mencionó de forma afirmativa como una de sus políticas de más corto plazo, además de todas las emisiones con las que planean continuar durante el año. Siento que en el corto plazo va a continuar esa tendencia positiva para el Colcap, mientras el decreto, digamos, continúe con la forma que tiene en este momento. Si se le hacen ajustes que vuelvan más suave, digamos, esa repatriación en el corto plazo, podríamos ver cierto retroceso, porque es que el rally que tuvo el Colcap en el mes de enero fue bastante importante. Las opiniones que estamos viendo por fuera hacia Colombia, la mayoría son un poco negativas en cuanto al segmento de equity específicamente, porque dicen, mira, Colombia es un mercado que tiende a operar por debajo, digamos, de su fair value en muchas de sus compañías. Y cuando vemos compañías que directamente ya llegaron a su fair value o en algunos la superan, entonces nos genera esa preocupación respecto a su propia historia, ¿sí? Claro. ¿Puede mantener estas valuaciones? Creemos que no. Entonces, en el corto plazo podríamos seguir viendo unas valorizaciones o de pronto en unas caídas importantes, pero tampoco mucho rally por el descuento que ya tiene, ¿sí? No hay mucho margen hacia donde pueda crecer en este momento. Habrá que ver un poco ya caso a caso, empresa por empresa, ver cómo cada una desarrolla su estrategia, digamos, en este escenario. De acuerdo, y ahí lo importante también es pues, pues mantener una diversificación. Colombia, pues digamos, es un buen diversificador en mercados emergentes, pero también hay otros mercados emergentes que también se han visto beneficiados, Brasil, México, también por toda esa diversificación a escala global de inversionistas que estaban muy concentrados en Estados Unidos y han buscado también esa diversificación hacia otros mercados y pues todo, digamos, el megatrend de commodities pues beneficia a muchos mercados emergentes. Entonces también pues el que esté sobreexpuesto solamente en Colombia, pues que piense en diversificar con otros mercados emergentes y también con diversificaciones en el mercado o mercados desarrollados un poco también para no sobreexponerse a un solo país. Entonces, clarísimo y entendido. Y ya para finalizar, pues cuéntanos como ese tema de ese, digamos, de ese dato curioso que vale la pena hablar un poco en este contexto, digamos, de mucha volatilidad en todas las criptomonedas y particularmente el Bitcoin, que ha mostrado una dinámica de mucha caída, particularmente en el mes de enero por aversión al riesgo, pero también pues ya ha empezado otra vez a verse flujo de entrada. Entonces cuéntanos un poquito ese dato curioso. Bueno, yo no sé si te ha pasado como que tú dices, ay, voy a invertir en esto, luego consigues cierta rentabilidad, te sales y como que te olvidas y cuando vuelves a ver dices, Dios mío, esto se subió un montón y en qué momento pasó. Bueno, algo así le pasó a una persona por allá como en el 2012 que dijo, ah, tengo hambre, me voy a pedir 2 pizzas, las voy a comprar, pero las voy a comprar pagando 10.000 bitcoins por 2 pizzas por allá. Y digamos que este es un dato que se parece un poco al de la semana pasada porque estamos hablando también de otro momento donde $24 se transformaron en una cosa bastante extraña. Y bueno, no es que literalmente la persona haya ido a una pizzería y les haya transferido los 10.000 bitcoins. Este era un mercado, digamos, un poco no tan líquido, sino que lo que ocurrió fue que a través de otra persona directa hizo una publicación y dijo, hola, alguien me puede comprar 2 pizzas y yo le pago estos 10.000 bitcoins. Alguien hizo la compra con dinero, digamos, Real. real y recibió los bitcoins y la pizzería, bueno, hizo la entrega. No quiero saber qué estará haciendo esta persona hoy o qué estuvo haciendo cuando Bitcoin estuvo en $120,000. ¿Sí? Sí. No digo nada Y no porque quiero, no quiero saber qué está pensando el de la pizza, si yo le hubiera vendido directamente al tipo, no hubiera, bueno, no, no, interesante, pero finalmente esto sí nos muestra que efectivamente todo el tema cripto ha sido pues una locura y también pues nos pone a pensar un poco en esta volatilidad y pues un poco el hecho de que pues Bitcoin efectivamente haya caído también genera oportunidades de corto plazo para aquellos inversionistas que quieran diversificar, entrar a incursionar
en el mundo cripto, pero en, pues digamos, el mercado del oro cripto, donde pues finalmente tienes una oferta que está limitada, pues estas correcciones pueden ser también oportunidades interesantes y por qué no empezar a seguir ese mercado que no solamente pues es un mercado que llegó para quedarse, sino también pues nos da como ese sentimiento sobre cómo está el apetito por riesgo en términos generales en todos los mercados. Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban. Qué delicia. Empezamos febrero lleno de expectativas. Enero empezó con toda. Febrero seguramente nos va a traer unas oportunidades impresionantes. Y bueno, si quieren saber mucho más de estos temas, no olviden seguirnos aquí en nuestro Expreso Financiero. Hasta la próxima.